Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que es de mucha actualidad, que ha sido un suceso bastante reciente, así que evidentemente se está comentando actualmente muchísimo. Y creo que es muy importante que, informaros en el caso de que estéis interesados y en el caso de que no supieseis mucho sobre esta noticia, porque realmente es algo bastante importante, que es un suceso, totalmente histórico y es muy importante cuáles son sus repercusiones en términos económicos, políticos, etc. E incluso también el origen del porqué, que parece que a lo largo de los años se ha olvidado. Y efectivamente vamos a hablar del Brexit. Se trata de un suceso bastante reciente. El Brexit definitivamente se ha producido el 31 de enero de 2020. Debido a que es un suceso bastante reciente, evidentemente está en todos los medios de comunicación, en la prensa, etc. Y es, algo sin precedentes. Es más, nunca un país se había ido de la Unión Europea. Vamos a hablar un poco sobre las repercusiones que esto tendrá, evidentemente, pero eso será al final del vídeo, que es lo que se espera después de este Brexit que ya ha tenido lugar. Primero vamos a hablar de algunos antecedentes o del origen del Brexit, porque parece ser que muchos ya no se acuerdan de por qué el Brexit se inició y por qué hubo gente que lo votó, etc. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y después vamos a introducirnos ya un poco más en la temática del Brexit, qué implica y qué se puede prever que se produzca posteriormente. Para empezar hay que tener en cuenta que la Unión Europea está constituida por 28 países. En cuanto Reino Unido se ha ido, pues quedan 27. Esta Unión Europea se hizo para aprovechar ciertas ventajas económicas, comerciales, políticas, etc. ¿Qué pasa? Que mucha gente ya no es que no se acuerde realmente del porqué del inicio del Brexit y cómo se llegó a todo esto, sino que la gente ha olvidado el origen o la intención por la que se fundó la Unión Europea. La Unión Europea comenzó a producirse a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fue un caos, había muchísima pobreza, murieron muchísimas personas, los países estaban destrozados económicamente, pues la reconstrucción de todo era carísimo y todo esto llevó a que los países intentasen llegar a cierta conciliación para ayudarse mutuamente, que no volviese a ocurrir ese suceso de guerra, que es que al final, aparte de las catástrofes, de las familias, de las personas que mueren y demás, evidentemente económicamente es algo realmente caro de reconstruir una ciudad que está destrozada y volver a los inicios y reconstruir toda la infraestructura. De ahí que surgiese la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que al inicio esto tuvo muchísimo éxito, evidentemente, probablemente nuestros abuelos o incluso puede que nuestros padres lo tuviesen más presente, porque ellos sí que han pasado por estas guerras y demás. Incluso en España, también tuvo lugar la Guerra Civil Española, que eso también no es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pero esas generaciones son personas que han pasado por situaciones de guerra, entonces son más conscientes de lo que supone y del caos que es, del desastre, etc. Ese es el origen real de la constitución de la Unión Europea, por lo tanto fue algo apoyadísimo, la gente estaba muy interesada y ayudaba en gran medida a los países a salir de la pobreza y demás. ¿Qué ocurre? Que actualmente las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, la gente no tiene esa percepción porque no hemos pasado por una situación de guerra, por lo tanto, sí, te lo pueden contar y demás, lo puedes estudiar en el colegio y todo lo que tú quieras, en la asignatura de historia y demás, pero sí que es cierto que no tienes, la misma visión que pueden tener tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y demás. Es normal porque no has pasado por ello, entonces también te parece como algo que realmente queda muy lejano, que eso es como súper antiguo, que cómo va a volver a pasar, que eso es como de las pelis o de los libros de historia, pero que eso ya no va a volver a suceder nunca. No sé, es como que las nuevas generaciones eso no lo tienen interiorizado, no han pasado por ello, es normal y no se prevé que eso pudiese pasar nunca más, que cómo podía suceder algo así, ¿no? Pero pasa. Por ejemplo, ya las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China han supuesto un nivel de tensión máximo y absoluto en el comercio. Ha sido algo que podría haber desencadenado una tercera guerra mundial. Probablemente una guerra mundial
ya no a nivel como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, porque ahora hay muchísima más tecnología y muchísimos más avances, pero igual en vez de una guerra pues con armas y demás, igual es una guerra tecnológica, que igual puede ser incluso peor porque sería un caos. Sí que es posible que pudiese ocurrir una situación similar y de catástrofe a nivel mundial. Pero las nuevas generaciones es algo que no han pasado por ello, que no lo tienen interiorizado, y tú le preguntas actualmente a una persona de 19 o 20 años y te dice que cómo va a pasar eso, que eso ya no pasa, que eso es muy antiguo. Ese es el inicio de la Unión Europea y una de las bases fundamentales que dio lugar a su origen. Hoy en día esto se está olvidando poco a poco porque las nuevas generaciones van sustituyendo a las antiguas, que son las que realmente pasaron por épocas de guerra. Todo esto ha ido olvidándose y ha dado lugar a una etapa en la que la gente tiene un mayor pensamiento de su identidad o de su nacionalidad. Esto es, por ejemplo, lo que empezó a pasar en Reino Unido, que la gente, había un corte identitario bastante importante en la ciudadanía en el Reino Unido, que dio lugar a que la gente empezase a querer volver a sus orígenes de, antes de la Unión Europea, Reino Unido estaba súper bien, tal, que es cierto. Pero después de la Guerra Mundial, el Reino Unido también estaba mal, o sea, como todo el resto de países, hubo un montón de países que estaban mal. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre que hay una guerra, incluso aunque tú no estés implicado directamente, siempre te vas a salpicar. Entonces, sí que es cierto que evidentemente antes de la guerra muchísimos países estaban bien, no solo Reino Unido, sino muchos otros. Pero el caso es que ha empezado a surgir otra vez esta sensación de corte identitario y es lo que hizo que hubiese más gente que empezase a apoyar el Brexit. Hay que tener en cuenta que Reino Unido de por sí nunca ha querido formar completamente parte de la Unión Europea. En el Reino Unido nunca ha habido, por ejemplo, euro, y esto es obvio porque en realidad la intención principal que tenía Reino Unido al unirse a la Unión Europea era básicamente por razones económicas. La razón ya de política o territorialidad no les importaba tanto, por eso quisieron apartarse de la Unión Monetaria, ¿no? Y del Tratado de Maastricht, y no implementaron, por ejemplo, el euro. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea se formó mediante otros países europeos entre los que no estaba Reino Unido. Es decir, Reino Unido no es uno de los países originales que formaron la Unión Europea, sino que Reino Unido se unió en 1973. A partir de que empieza a comenzar este corte identitario y estas reclamaciones de parte de la ciudadanía de querer volver a como estaban antes de entrar en la Unión Europea, aparece en el poder David Cameron, que en el 2016 es cuando convoca un referendo que permite a los ciudadanos votar si quieren salir de la Unión Europea o no. Y sorprendentemente salió ganando la parte que sí. La verdad es que el resultado fue bastante justo, fue como, no me acuerdo cuánto, pero un 52-48, una cosa así, muy muy justo. Y fue muy sorprendente, la verdad, nadie se lo esperaba, yo creo que ni el propio Reino Unido se lo esperaba. Pero David Cameron sentó esas bases y esa propuesta de salir de la Unión Europea. A partir de ahí apareció Theresa May, que le sucedió e intentó seguir con esta estrategia, pero no le fue bien. Lo intentó 3 veces con 3 modelos que le propuso al Parlamento para poder salir, y Theresa May además fue quien propuso el poder salir mediante un Brexit suave o blando, es decir, con un acuerdo con Bruselas para que el impacto no fuese tan tremendo, y el Parlamento no aprobó ninguna de esas 3 propuestas. ¿Qué pasa? Que ante estos fracasos Theresa May dimitió y entonces apareció Boris Johnson. Boris no contemplaba el hecho de un Brexit suave o blando ni de llegar a un acuerdo con Bruselas. Se suponía que el Brexit, según Boris Johnson, iba a tener lugar el 31 de octubre de 2019, pero sí que es cierto que encontró diversos inconvenientes con Bruselas, con ciertas cosas que quedaban bastante pendientes y que estaban causando mucho problema, como es, por ejemplo, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y el Parlamento también le estaba poniendo muchas trabas debido a que había muchos que estaban preocupados por ese tipo de temáticas, ¿no? Que no se habían abordado ni se habían comentado en gran medida sobre cómo iba a afectar y cómo se iba a solucionar esos problemas que había, por ejemplo, en la parte norte de Irlanda. Así que al final Boris no consiguió el 31 de octubre realizar el Brexit definitivamente, y Bruselas dio un pacto, amplió un poco este periodo de negociación
durante 3 meses, entonces bueno, hasta el 31 de enero de 2020, porque Bruselas realmente lo que quería era al menos llegar a un Brexit con acuerdo. Al final, como he comentado, el 31 de octubre de 2020 se llega al Brexit. Sí que es cierto que no va a ser un Brexit duro, como en principio quería Boris Johnson, va a ser un poco más suave y va a haber negociaciones evidentemente todavía pendientes con Bruselas. Y también hay que tener en cuenta que ha sido un proceso realmente difícil, ha durado más de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque es algo sin precedentes. Nunca en la vida había un país en el que se hubiese planteado la situación de salir de la Unión Europea ni que eso se haya llevado a cabo. Por lo tanto, no hay normativa o una regulación exacta sobre cómo actuar y proceder ante este escenario. Entonces es normal que sea un proceso tan largo y que todavía haya bastante incertidumbre. Tras el 31 de enero de 2020 habrá un periodo de 11 meses, es decir, todo lo que es el 2020, de adaptación, de transformación y en el que se irán estableciendo los acuerdos con Bruselas sobre cómo actuar. De momento, en este 2020, como es el periodo de transición, se ha acordado que todo permanecerá igual, es decir, existirán los mismos derechos para todos los ciudadanos y además de eso permanecerá todo igual respecto, por ejemplo, al trabajo o a los estudios. Si te quieres ir de Erasmus, vas a poder. O también en cuanto a los viajes, vas a poder seguir yendo a Reino Unido durante este 2020 sin problema. Y también en cuanto, por ejemplo, a ciertas particularidades como es, por ejemplo, el roaming. Como he comentado, todo esto va a ser durante el 2020, que es el periodo de transición o adaptación y de negociaciones pendientes. Por lo tanto, este 2020 va a ser pues como si, oficialmente Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero todo va a seguir igual. Sí que es cierto que a partir del 31 de enero de 2020, es decir, a partir del 1 de febrero concretamente, el Reino Unido ya podrá realizar o establecer acuerdos comerciales con quien quiera. Y es más, ya han estado hablando con Donald Trump, que tiene mucho interés en establecer ciertos acuerdos con el Reino Unido. Sí que es cierto que una de las motivaciones principales del Reino Unido para salir de la Unión Europea es que querían establecer acuerdos comerciales con quien quisiesen. ¿Qué pasa? Que estos acuerdos comerciales llevan mucho tiempo, no se hacen de un día para otro ni en meses, normalmente lleva un periodo bastante largo para realizarlos. Y aparte de eso, vas a tener que realizar acuerdos comerciales con un montón de países, es decir, en la Unión Europea hay un cierto libre comercio. Y en este caso, por ejemplo, si Reino Unido no quiere que haya muchas tarifas o aranceles para comerciar con España, para comerciar con Francia, para comerciar con quien sea, o establece acuerdos concretamente con esos países de forma individualizada, lo que serían un montón de acuerdos, o con la Unión Europea en general para que no tenga que hacer acuerdo por cada país. Otra de las razones del Brexit es que Reino Unido quería volver a sus orígenes cuando estaba muy bien y eran una gran potencia. Eso fue hace muchísimos años y la realidad es que en la actualidad Estados Unidos y China son unas potencias increíbles y la India poco a poco está siguiendo el paso de China y va a ser también enorme. ¿Qué pasa? Que Reino Unido, por muy bueno que sea con el tamaño que tiene, va a ser muy difícil que compita con potencias como pueden ser Estados Unidos o China, en las que hay una burrada de habitantes. También está, por ejemplo, Japón, que es un país increíble, muy avanzado, es una gran potencia, pero debido a su pequeña dimensión, a veces tampoco es capaz de equipararse al nivel de Estados Unidos o de China, no porque sean peores, sino simplemente ya por tamaño o por población, y eso teniendo en cuenta que en Japón hay muchísima más gente que en Reino Unido. Por lo tanto, está muy bien que quieras volver a ser esa gran potencia que eras hace años, pero hay que tener en cuenta que la situación mundial ha cambiado mucho. Por lo tanto, después del Brexit tenemos esta situación en la que durante el 2020 todo va a estar igual, en la que sigue habiendo muchísima incertidumbre y que será el 2020 un año de negociaciones y establecimiento de condiciones entre las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea. También puede ser que durante este año el Reino Unido inicie más bien esa intención de realizar acuerdos comerciales con otros países, como está ya la intención que he comentado con Estados Unidos. Por otro lado, hay dos temas también muy importantes respecto a los que hay muchísima incertidumbre. Por un lado está el tema de Gibraltar y por otro lado está el tema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En cuanto a Gibraltar, hay que tener en cuenta que se trata de una colonia británica en territorio español. Hay personas que comentan que puede ser que esta salida de Reino Unido de la Unión Europea quizás sirva para Gibraltar
para poder reclamar no su independencia, sino su vuelta a unirse a España. Realmente que hay mucha población ahí que realmente es lo que quiere. Otras personas, por supuesto, están en contra, pero sí que es cierto que en Gibraltar, así como en el caso de Irlanda del Norte, había una gran mayoría que estaba muy en contra del Brexit. Hay bastante incertidumbre. Ahora mismo en Gibraltar la situación va a estar igual. Va a poder seguir habiendo el mismo tránsito de personas sin ningún problema, a pesar de que ya estaría fuera como Reino Unido. Pero sí que es cierto que como durante este 2020 todo va a ser igual, pues de momento esa sería la situación de Gibraltar. Y durante este año habría que ver cómo van avanzando las negociaciones. Sí que es cierto que Gibraltar está pensando someterse al espacio Schengen. Este espacio implica el libre tránsito de personas, entonces eso facilitaría bastante la comunicación o el tránsito, el transporte y demás entre personas que trabajan ahí y que realmente pues son de España, puesto que en relación a temas laborales sería algo que afectaría muchísimo y que realmente tampoco sería algo realmente grave para el Reino Unido el que la parte de Gibraltar se sometiese a ese espacio Schengen. Y es una de las soluciones que se está planteando ahora mismo en Gibraltar, pero que evidentemente todavía no hay nada decidido. Y por último está el tema de Irlanda. Como sabéis, Irlanda tiene una parte en el norte que pertenece al Reino Unido y es Irlanda del Norte. La parte de abajo es la República de Irlanda, que es independiente y sigue en la Unión Europea. Esta parte de Irlanda del Norte ha sido un gran lastre para las negociaciones del Brexit y ha sido un verdadero dolor de cabeza para Boris Johnson con el tema que proponía Bruselas sobre el backstop, que era una medida con la que Bruselas pretendía que no se estableciese, en el caso de que Reino Unido saliese de la Unión Europea, que no se estableciese un muro muy divisorio y muy grave entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, porque afectaría muchísimo a esa zona. Esto todavía se tiene que hablar durante este año. Londres y Bruselas están hablando sobre cómo va a ser esta frontera que tendría lugar entre ambas partes de Irlanda. Y eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya interesado. Es un tema de mucha actualidad que se está hablando un montón, poco a poco irán apareciendo nuevas noticias y más adelante iré haciendo otro vídeo con novedades que vayan surgiendo, puesto que ahora mismo hay un ambiente de gran incertidumbre, por lo tanto, básicamente lo que os puedo comentar es que durante este 2020 todo va a seguir en principio igual, aunque sí que es cierto que ya está totalmente fuera de la Unión Europea, pero como es un año, ya os digo, de transición, todavía no hay medidas establecidas. Así que supongo que, sobre todo a finales, quizá por octubre o así de 2020, haya muchísimas más aclaraciones sobre cómo va a ser el futuro post-Brexit. Y si os ha gustado y os ha servido este vídeo, por favor darle like. Cualquier duda que tengáis o sugerencias, ponedme en los comentarios de abajo. Y no os olvidéis de suscribiros al canal para tener más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo.